Nuevo programa de Enfocados aquí desde el Museo Nacional de Bellas Artes, hoy con la presencia del Ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Giancafilo. Gracias por estar presente, Osvaldo, por venir a Enfocados. Gracias a vos, Matías, y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, sabés que tenemos dos bloques enteros con vos, así que vamos a dividirlos. Vamos a hablar primero de educación, después de política, que nos interesa tanto. Pero bueno, educación. Empecemos con esto que antes del ciclo lectivo se hablaba de un semáforo. Hoy, ¿cómo está ese semáforo? ¿Cómo es la evaluación a estos días? Bueno, nosotros comenzamos esta gestión a principios de año, ¿no? Luego de que en diciembre el gobernador Omar Gutiérrez me designara como ministro de Gobierno y Educación. Creo que fue acertado unificar las dos áreas para que se puedan complementar. Estaba disociado lo que era infraestructura, mantenimiento escolar, de lo que es el Consejo Provincial de Educación en sí, con lo cual nos parecía que ahí tiene que haber un trabajo en conjunto, ¿no? Inclusive no solamente desde el aspecto de la zona confluencia, sino también en lo que hace a todo el interior provincial. En aquel momento el sistema educativo tenía algo así como 659 edificios escolares. Hoy tenemos 665 edificios escolares, producto de que hemos inaugurado nuevos edificios en la provincia. Y por otro lado, hacer la diferencia, ¿no?, con lo que es un edificio escolar y un establecimiento. Tenemos 711 establecimientos educativos. ¿Eso va para Lorena Parrilli? Digo que había... No, bueno, a veces se habla con desconocimiento, ¿no? Y yo creo que para hablar de educación es muy importante poder tener claro los números, ¿no? Nosotros en el sistema educativo neuquino tenemos 231.000 alumnos, 231.000. De esos 231.000, 196.000 están dentro de lo que es el sistema público de gestión pública y más de 30.000 están dentro del sistema público de gestión privada. Y por otro lado tenemos, como decía, 665 edificios escolares hoy, 711 establecimientos educativos. Si a eso le sumamos los anexos, tenemos 788 en toda la provincia. 20.000 docentes, 6.000 auxiliares de servicio. Si a eso lo multiplicamos por 1,5 veces los padres y madres, algunos pueden tener 2 o 3 hijos en el sistema educativo, estamos hablando de que alrededor del sistema educativo giran aproximadamente 400.000 habitantes, de 800.000 que somos en la provincia, o sea, el 50%. Con lo cual estamos hablando de una política pública sumamente importante. Y cuando comenzamos la gestión, teníamos algo así en enero como 143 edificios escolares que no estaban en condiciones de comenzar las clases. Hicimos una mesa técnica con el gremio ATEN, o sea que fuimos trabajando dos andariveles. Por un lado, la recomposición salarial con el gremio ATEN, ATE y UPCN. Esto ocurrió a fines del mes de febrero con un gran esfuerzo del gobierno provincial, un gran esfuerzo de las neuquinas y neuquinos, que son los que en definitiva son los contribuyentes, y el gobernador allí tomó la decisión de poder avanzar en una recomposición salarial del 20% para los meses de enero, febrero y marzo, y a partir de allí comenzar con una actualización por IPC trimestral. Eso nos permitió un gran acuerdo con todos los actores gremiales de la provincia, y esto generó que el 2 de marzo comenzaran las clases en tiempo y forma. Bueno, bien. Y hoy por hoy, pensando en esas escuelas que quizás no llegaron al verde, hay una pregunta que se hace el ciudadano a pie, que es ¿por qué en los 2 años de pandemia no se pudo lograr que todo esté en verde? Digamos, eso quizás se lo pregunta el ciudadano común desde el desconocimiento, puede ser, pero ¿cuál sería la respuesta? Mire, primero no hay que sonrojarse en decir, Matías, de que teníamos un problema, claramente. Si tenemos 143 edificios escolares sobre 659 en ese momento, que no estaban en condiciones de comenzar el ciclo lectivo, a partir del relevamiento que tenía hecho el gremio por un lado y por otro lado nosotros también, claramente estábamos ante una dificultad. Esa dificultad primero la reconocimos, ¿no? Y de hecho públicamente salimos con el gobernador Omar Gutiérrez el 14 de febrero a exponer cuáles eran las situaciones que estábamos teniendo. Habían escuelas que estaban en obra, Obras Públicas lleva adelante todo lo que tiene que ver con la infraestructura nueva y aquellas ampliaciones que hay que hacer en los edificios escolares. Y por otro lado también tomó la decisión de lo que es mantenimiento y conservación de edificios escolares, pasarlo a la órbita del Ministerio de Gobierno y Educación para aquellas cuestiones que son menores, ¿no? Lo que se denomina mantenimiento preventivo. Eso generó que nosotros llegásemos
al 2 de marzo con 34 edificios escolares con dificultades para dar inicio al ciclo lectivo. Y también acá quiero decir en esto, Matías, porque muchas veces se habla, como digo, ¿no? Desde el conocimiento ligeramente, y a veces también con un sentido político, partidario de la educación. Y creo que ese es un grave error. Nosotros tenemos que despolitizar el sistema educativo, ¿no? Que no entre en la grieta por un lado, que no sea una cuestión del MPN o de un partido de izquierda o de radicales o de peronistas, sino que sea una discusión objetiva. Hoy, ¿eso pasa más que nada en Neuquén? ¿Lo ves como que es una provincia particular en ese ámbito? Exactamente, pasa mucho en Neuquén, pasa mucho en Neuquén. Yo igualmente soy respetuoso de eso, ¿no? Las reglas de juego son claras en la provincia. Yo cuando hay un dirigente sindical que habla, yo lo acepto, es parte de la regla de juego. Es más, muchas veces de aquellas cuestiones que se salen a denunciar, cuando llegan a mi mesa de trabajo yo las tomo para chequearlas que efectivamente sean así. Y cuando son así, damos las instrucciones correspondientes para que esto se corrija. Pero quiero darte una cifra concreta y clara. A esta fecha, o sea, a mediados de mayo del 2022, el 97% del sistema educativo neuquino ha tenido presencialidad. Esa es la verdad. Bien, ¿hay un gremio quizás más amigo y otro más combativo? Los y las dirigentes sindicales tienen la responsabilidad, y así lo hacen sentir, ¿no?, de defender los intereses del sector que representan. Nosotros no tenemos... y yo no lo he sentido así. Cada vez que me ha tocado sentarme o con Kersi o con Carlos Quintriqueo o con Marcelo Guagliardo, que son las representaciones provinciales de los gremios de UPCN, ATE y ATEN, han sido reuniones duras. Claro, pero quizás Guagliardo es una cosa y Lagunas es como más va al frente, digamos, ¿no? Bueno, nosotros no entramos en esa situación, porque esa es una situación interna gremial. Siempre somos muy respetuosos de la democracia interna y de cómo los estamentos sindicales funcionan. No tenemos nosotros preferencia por uno o por otro. En realidad, lo que manda la constitución gremial de ATEN hoy es que el representante provincial es Marcelo Guagliardo, porque fueron a una elección y así lo determinaron los afiliados a ese gremio. Lo mismo ocurre con Carlos Quintriqueo o lo mismo ocurre con Kersi. Nosotros ahí no nos involucramos en esas discusiones. Sí, naturalmente, cuando vemos la exposición mediática, que nosotros entendemos que es la razón de ser también. Lo que sí, muchas veces, y yo no coincido en esto, en que se utilice la escuela pública y la educación pública para hacer política. ¿Dificultades hay? Sí, hay dificultades. Esto está claro. Ahora, cuando uno sale por una situación de una escuela, cuando el canal lo tenés abierto en el Consejo Provincial de Educación, a través de una línea desde el punto de vista institucional que tiene el propio sistema. Yo soy muy respetuoso del Consejo Provincial de Educación, por eso también en su momento desdoblamos las funciones. Ruth Fluch, como presidenta del Consejo Provincial de Educación, lleva adelante lo que es el gobierno del sistema educativo, que está consagrado en la Constitución provincial. No es un antojo ni de Osvaldo Giancafilo ni del gobernador Omar Gutiérrez. Y eso tiene una composición gremial, por un lado, del Ejecutivo y de la comunidad. Y luego tenemos el gobierno de cada escuela, que hay que ser respetuoso, directivos, personal docente, personal no docente, supervisores, direcciones de nivel, y allí ese sistema tiene lógicamente un funcionamiento que puede ser que a veces hacia afuera parezca burocrático, ¿no? Y muchas veces es cierto que lo es, cuando se trata por ahí de designar cargos o se trata de crear cargos, es un tema que también estamos trabajando permanentemente, o cuando se habla de mantenimiento escolar, las novedades por parte de los directivos o de los intendentes, pero ahí también, Matías, hay que tener en cuenta que estos números que te decía, 665 edificios escolares tiene la provincia, multiplicado por 10 o 12 ambientes entre aulas, oficinas, sanitarios y patios. ¿Problemas podemos tener? Y sí. Bien. Una última antes de ir al corte. El tema Añelo, transporte escolar, ¿lo lograron solucionar de alguna manera? Sí. En realidad allí también, ¿no? Había un servicio que se estaba prestando en su momento, tanto en Añelo como en Villa Langostura. La comunidad Paichila Entreao también había hecho una manifestación pública al respecto. ¿Qué ocurre? No tenemos oferentes. La pandemia también trajo aparejado de que muchos transportistas se fundieron y lamentablemente dejaron sus empresas. Hoy, para poder llegar a la cobertura del servicio en Añelo o en la comunidad Paichila Entreao, en Villa Langostura, que
recorren desde el paraje El Rincón a Villa La Angostura, se generó una situación de no tener oferentes, con lo cual en el caso de Añelo pudimos resolverlo buscando oferentes fuera en otras localidades, lo que aumenta el costo, por supuesto, para 34 alumnos que recorren la zona que va entre Añelo y, San Patricio del Chañar y Añelo, Picada 15, Picada 21 y también lo que es Tratallén, y 3 alumnos ahí en el sector cercano a Sausal Bonito. Todo esto es zona rural, por eso es excepcional el transporte, y en el caso de Paichila Entreao compramos 3 camionetas que van a ser entregados ahora este próximo miércoles para poder cubrir ese servicio en el sur de la provincia. Bueno, genial. Entonces, contestando todo en este primer bloque, nosotros seguimos con más enfocados después de esta pequeña tanda. Te presentamos la nueva biblioteca digital. Cientos de libros disponibles para que empieces a leer hoy. Regístrate en legislaturaneuquén.gov.ar/leer activa. Legislatura del Neuquén. Legislatura activa. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital.